Hola a todos y bienvenidos a esta iniciativa de los servicios de bienestar y autosuficiencia de la Iglesia. Mi nombre es Arnaldo Ulliua, yo soy el gerente de los servicios de bienestar y autosuficiencia para los consejos de Buenos Aires Norte, Rosario y Santa Fe. Nuestro deseo, nuestra intención es poder convertirnos con estos talleres en un recurso, una ayuda para aquellas personas que están en búsqueda de empleo, ya sea cambiar el que tienen actualmente o encontrar uno que estén buscando y estén necesitando conseguir. Esta primera presentación tiene como objetivo dar un pantallazo de cuál es el sistema que queremos enfocar, cuáles son las cosas importantes y cuáles son los recursos que ustedes cuentan desde la iglesia para poder enfocar su búsqueda de empleo. Tendrán la oportunidad en esta ocasión de poder usar el chat para poner preguntas y esas preguntas podrán ser respondidas no hoy en esta transmisión, pero sí el viernes en una que tendremos por Zoom y será en vivo con otros gerentes de bienestar y autosuficiencia en las cuales ustedes podrán evacuar dudas, consultas, interactuar con ellos. Así que les invitamos a poder dejar sus preguntas abajo en el chat de esta transmisión de YouTube. Para comenzar, quisiera hacerles una invitación también. Esa invitación tiene que ver con que puedan conocer el canal de YouTube que ustedes están usando ahora, es este de Bienestar y Autosuficiencia, SAS, por las siglas de nuestra área Sudamérica Sur. Pueden buscarlo de esta manera en YouTube. Y algo importante que pueden hacer es, una vez que han encontrado el canal, apretar el botón donde dice suscribirse y una vez que están suscriptos, después apretar en la campanita para recibir las notificaciones. De esa manera, cada vez que un nuevo taller sea publicado, ustedes van a poder tener una notificación de que está disponible y poder verlo o compartirlo, usarlo para ustedes o como un recurso para ayudar a otras personas. Así que está hecha esta invitación y vamos a comenzar con lo que consideramos las cosas más importantes en cómo encarar nuestra búsqueda de empleo. Y por supuesto que lo más importante tiene que ver en un principio con buscar la ayuda del Señor. Algunas cosas que sabemos, pero es bueno tener muy presente. Suele ser desafiante a veces la búsqueda de empleo, pero si sabemos que el Señor está pendiente de nosotros y que Él quiere que triunfemos, eso la hace más llevadera. Una cosa interesante es que tenemos que pedirle a Él cosas específicas. En nuestras comunicaciones, en nuestras oraciones, cuando nos dirigimos a Él, no es tan simple como pedirle, como si Él fuese un mayordomo, que queremos un trabajo, entonces que Él nos envíe eso a nosotros, sino que hay otras cosas que podemos hacerlo para encararlo de una manera mejor. En principio, pedirle, como dice allí, ayuda para identificar nuestros logros y éxitos anteriores. Es importante hacer este ejercicio de autoconocimiento y pedir la ayuda del Señor para ello, porque de esa manera vamos a saber cuáles son nuestras armas, con qué contamos para hacer frente al desafío que tiene que ver con buscar o mejorar nuestro empleo. Pedirle también inspiración para saber a quién pedir ayuda, a qué fuente acudir. Muchas veces pensamos que simplemente repartiendo currículums por todos lados o hablando con todo el mundo sería lo necesario, lo que tenemos que hacer para recibir la ayuda del Señor y tener respuestas positivas. Si bien es importante tener ánimo y hacerlo de una manera muy constante, es interesante que tocando aquellas cosas claves, aquellas personas, situaciones, cosas, lugares a donde podamos ir, vamos a tener mucho más éxito y hacer esto de una manera mucho más objetiva y tener también un mayor gasto de nuestros esfuerzos, de nuestro tiempo y quizás tener mejores resultados. También pedirle específicamente la ayuda para enfocarnos adecuadamente en nuestra búsqueda de empleo, para saber dónde acudir, con quiénes hablar y cómo hacerlo de la mejor manera. Es interesante que dice expresarle gratitud. Por supuesto que es muy necesario que cuando encaramos una búsqueda de empleo tengamos una actitud positiva. El contar nuestras bendiciones, y eso se puede manifestar al querer nosotros agradecer al Señor por las cosas que tenemos, nos hace ver que realmente los desafíos de la vida son duros muchas veces, pero las bendiciones que tenemos también son grandes. Entonces esto nos da la actitud y la mentalidad que necesitamos para impresionar bien en nuestras interacciones con potenciales empleadores y que hace posible que tengamos mayor éxito, que si estamos desanimados y eso se trasunta y se ve también en las conversaciones y en nuestra búsqueda de empleo.
Y dice también, pide ayuda para crecer a partir de tus experiencias y prepararte para la oportunidad futura adecuada. Quizás si no estamos teniendo todo el éxito que queremos, tiene que ver con que nos falta alguna parte de nuestra preparación, mejorar algún aspecto de nuestra preparación, quizás aún de nuestro carácter. Y es interesante, me hace acordar a palabras que un profeta de la iglesia mencionaba siempre cuando él decía que Dios nos va a abrir puertas por las que nosotros no estemos preparados para pasar. Así que la preparación es la clave de la oportunidad. Quizás la educación, como lo dijo el presidente Hinckley, pero también en este aspecto no solo la educación, sino la preparación para hacerlo de la mejor manera. Así que es interesante que también podamos pedir esa ayuda para que sepamos cómo resaltar y cómo canalizar y cómo capitalizar esas experiencias que hemos tenido en el pasado para poder presentarlo de una manera adecuada. Nuestros enfoques para la búsqueda de empleo tienen que ver con un método al que llamamos el método 15-10-2. Esto puede parecer, no sé, una fecha, un número nomás, pero ahora vamos a ver de qué se trata. Y esa es nuestra manera de poder llevar adelante nuestra búsqueda, teniendo nosotros el control de qué estamos haciendo y no dependiendo de otras personas. Dice que debemos hacer y construir conexiones. Se utiliza un enfoque proactivo, lo que recién mencionábamos, para encontrar y hacer un seguimiento de las oportunidades laborales. Requiere un esfuerzo disciplinado diario, o sea, hacerlo de lunes a viernes. La frase dice que buscar empleo es un empleo, como de 8 horas. Tenemos que dedicar lo mismo a que si estuviéramos trabajando cuando estamos buscando un empleo. Entonces esto tenemos que hacerlo de una manera sistemática, ordenada, y cuanto más lo hacemos de esta manera, más corto va a ser el tiempo que estemos buscando y que podamos sí tener un empleo por el cual recibamos una remuneración y estemos contentos y felices con lo que podemos llevar adelante. Para algunos solicitantes de empleo puede ser intenso y en ocasiones tomar bastante tiempo, requiriendo un compromiso diario significativo. Por lo cual debemos poner nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro tiempo dedicado a estas cosas. Y es importante que sepamos hacerlo de una manera eficaz. Explicando un poco este método 15-10-2, digamos que lo primero que debemos hacer, como señala la flecha en el costado, es refinar nuestras habilidades de búsqueda. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que practicarlas. O sea, cuando estamos en el momento de actuar, terminó el momento de prepararnos, entonces es interesante que ante una entrevista de empleo, ante el momento de tener que escribir un currículum, cosas claves que tenemos que hacer en nuestro proceso de búsqueda de empleo, debemos haber aprendido y en cierta manera practicado antes aquellas cosas que nos van a permitir hacerlo con soltura, hacerlo venciendo quizás algún temor o cosas que nos causen algún rechazo a hacer eso, que no es algo que hacemos todos los días. Seguramente el practicar con amigos, familiares, personas que pueden aún marcarnos cosas que podemos hacer mejor, es importante para poder actuar de la mejor manera. Luego dice que tenemos que identificar recursos. Y aquí empezamos a dilucidar un poco qué es esto del método 15-10-2. 15 nuevos recursos. Vamos a ver un poco más adelante qué son esos recursos, a qué llamamos recursos. Ese es el primer número, el 15. Después el 10 dice que tenemos que hacer 10 contactos. O sea, con estos 15 recursos tenemos que interactuar con ellos y tenemos que lograr de estos, por decantamiento, de estos 15 recursos, estos 10 contactos, tener 2 entrevistas cara a cara. Cuando pensamos en entrevistas, generalmente pensamos en la entrevista formal en la que se nos ha citado a una oficina para tener con un potencial empleador una charla a la que puede derivar, por supuesto, un puesto efectivo de empleo. No es solamente eso, sino que tenemos algún otro tipo de entrevistas que pueden ser informativas o aún formativas para nosotros, que nos pueden ayudar a ampliar nuestra visión en nuestra búsqueda de empleo. Vamos a analizar un poco todas estas cosas. En principio, ¿a, a qué nos referimos cuando hablamos de refinar las habilidades de nuestra búsqueda de empleo? Considerando nuestra búsqueda de empleo, podemos identificar un área que podríamos fortalecer. Estos aspectos a mejorar podrían incluir cómo comunicar efectivamente nuestras habilidades, logros, experiencia. Esto es algo que suele costarnos un poco a veces. Nos conocemos, pero es bueno vernos reflejados en cómo es la percepción de otras personas hacia nosotros. Por eso lo que hablábamos recién de practicar, pedir el apoyo y ver cuáles son esos aspectos que podemos mejorar.
la manera de refinar nuestro currículum o mejorar nuestras cartas de presentación, preguntas comunes de una entrevista y cómo desarrollar respuestas adecuadas. Muchas veces los entrevistadores de las empresas, más que hacer preguntas que podamos dar una respuesta negativa o positiva o que sea como un interrogatorio, ellos usan el método de simplemente darnos tiempo para hablar sobre algo que nos pregunten en específico o hablar de nosotros. Y suele pasar que se hace una gran laguna y cuando no tenemos una respuesta ya pensada, no tenemos algo practicado, no hemos revisado introspectivamente cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las cosas que estamos mejorando y que podemos demostrar, se nos hace un bache. Entonces es interesante que podemos considerar esto como parte de refinar nuestras habilidades. Y luego aprender técnicas para ampliar nuestra red de contactos que podríamos aplicar en nuestros diálogos, en nuestras interacciones con las demás personas. Dice, dedicar 15 minutos a investigar y aprender más sobre estos temas y hacer planes para practicar y aplicar las cosas que aprendimos. Siempre recuerdo una anécdota que escuché de una persona que había sido por muchos años un chofer de camiones. Entonces él, cuando se vio desempleado, no estaba acostumbrado a estar así, fue a hacer un currículum, o sea, una hoja de vida de sus habilidades. Y su hoja de vida solamente decía que por 15 años o más él había sido un chofer de camiones. Entonces, cuando una persona le ayudó a ver algunas cosas, le preguntó para qué empresas había trabajado. Había trabajado para 3 empresas distintas. Una de ellas era una empresa frigorífica, otra era una empresa de combustibles y otra era una empresa de cargas generales. Entonces, al ir hablando y en el diálogo salió que él, por supuesto, aparte de que nunca había entregado tarde una carga, ni tampoco había tenido accidentes de tránsito, y tenía buenas costumbres, buenos hábitos, como no tomar alcohol, había sido un trabajador responsable. Pero también en la empresa frigorífica había aprendido cómo mantener los equipos de refrigeración, por lo cual la carga siempre fue protegida y aún ante eventuales fallas, él estaba allí para poder repararlos. También surgió que él había hecho cursos de manejo de mercaderías peligrosas, como son considerados los combustibles. Por lo cual, al empezar a ver todas estas cosas en este diálogo, él pudo hacer una hoja de vida o un currículum mucho más interesante que solamente poner que había sido chofer de camión por 15 años. Y resaltando estas habilidades que surgieron de poder comunicarse y refinarlas al hablar con otra persona, pudo conseguir un empleo rápidamente. Así que es muy importante este punto de poder refinar nuestras habilidades y practicarlo con otras personas. Luego entrando a la parte de lo que tenemos que hacer para tomar el toro por las astas, para tomar el control de nuestra búsqueda de empleo. Identificar 15 nuevos recursos. Estamos hablando de 15 nuevos recursos de manera diaria. Un recurso, ¿qué es un recurso? Es una persona, un lugar o cosa que podría llevarnos a una oportunidad potencial de empleo. Entonces, algunos ejemplos de lo que esto incluye son personas, amigos, familiares, miembros del barrio, antiguos compañeros de empleo, compañeros de clase, conocidos y también personas que no conocemos, o sea, los conocidos de nuestros conocidos, a los que podemos llegar a través de ellos. Un recurso también es un lugar, o sea, cámaras de comercio, asociaciones civiles o profesionales, agencias de empleo del gobierno, cualquier lugar que pueda proporcionar información sobre la industria, el mercado o el potencial empleador al que queremos llegar. Y por último, cosas. ¿A qué llamamos cosas? Directores de empresas, sitios web de empresas. Muchas de las empresas tienen formularios a los cuales uno puede llenar para eventuales vacantes que ellos tengan, revistas especializadas, periódicos u oportunidades de empleo publicadas en páginas web, en impresos, diarios o diferentes lugares a donde puedan haber oportunidades de empleo. Y dice, también es posible que desees enumerar la información de contacto y por qué el recurso podría ser útil en tu búsqueda de empleo. Esto es un punto muy interesante y muy importante. Tenemos que tener un orden en la manera en que identificamos los recursos y ponerle alguna referencia de qué estamos identificando, qué queremos lograr, y aun cuando llegamos a la parte de personas, lugares, no solamente poner como un título, sino algo más que aclare un poco, porque llegado un momento pensamos en tener 15 nuevos recursos diarios.
O sea, vamos a tener 45 a los 3 días, vamos a tener 90 en menos de una semana, y puede que esto sea bastante pesado de llevar si no lo hemos nomenclado y anotado de una manera correcta. Y después cuando tenemos un resultado positivo, a lo mejor alguien nos está llamando de algún contacto que hicimos, de un lugar a donde enviamos un currículum, llenamos un formulario, y si no hemos tenido un buen rastreo de qué hicimos en cada lugar, va a ser un poco complicado y no va a dar una buena impresión que no reaccionemos a conocer a la persona que nos está llamando o a saber a este recurso que nos está contactando en esta oportunidad. Muy bien. Después, una vez que tenemos esos 15 eh, recursos que listamos diariamente, se nos pide que también diariamente hagamos 10 contactos con estos recursos. ¿Por qué 10 y no 15? Porque, bueno, quizás algunos pueden fallar, pueden no estar abiertos ese día, personas que no podemos contactar, que no pueden ubicar, no están disponibles. Pero un contacto es cualquier interacción que tengamos con esas personas relacionadas con nuestra búsqueda de empleo. Revisar la lista de recursos e identificar 10 con los que nos vamos a comunicar ese día. Y ese tipo de contacto puede ser, por ejemplo, hablar con un familiar o un amigo, aplicar para un empleo, como dijimos, llenando una solicitud formal o un formulario en una página web, contactar a un empleador potencial, quizás espontáneamente, aún sin necesidad de que haya una vacante abierta, enviar un currículum, en el caso de un aviso respondiendo a este, contactar a una persona en nuestra red de contactos a la que simplemente manifestemos que estamos en una búsqueda de empleo o pidamos información sobre algún caso o un lugar en particular, si ellos saben si están contratando, si conocen a personas que puedan referirles a alguien que esté eh, relacionado con el rubro que ustedes están buscando. Dice dar seguimiento a una empresa con respecto a la solicitud de empleo. Esto es una vez que ya hemos cursado una solicitud, hacer un seguimiento para que se demuestre un interés medido en aquello que estamos queriendo lograr y a la vez demostremos que damos valor a esto que estamos haciendo. Dice compartir un mensaje en las redes sociales dirigido a clientes potenciales o contactos. Es interesante que, por ejemplo, en la red de contactos, en la red de LinkedIn, que es la red de empleo, nosotros podemos entrar y podemos marcar en nuestro perfil que estamos en una búsqueda activa de empleo, lo que permite que todas las personas que ven puedan saber que eso es así. Hay que tener cuidado con esto de no confundir con que si simplemente subimos un currículum nuestro en Facebook, por ejemplo, diciendo que buscamos empleo, ya está, hicimos lo que hicimos hoy y vamos a quedarnos ahí esperando que alguien nos llame. No funciona tan así, pero sí es bien usado las redes sociales, una poderosa herramienta que podemos eh, usar para compartir, para interactuar con estos contactos que tenemos listados. Y por último, también como parte de un seguimiento, enviar notas de agradecimiento. Esto es un poderoso e importante impacto que podemos mostrar, no solamente en una manera de hacer un seguimiento, sino aún demostrando el interés y el agradecimiento en personas que han dedicado tiempo, ya sea en referenciarnos empleos, en atendernos, en recibir una solicitud o lo que fuere. Marca una diferencia. Pensando del lado del empleador, que quizás ha recibido muchos currículums o muchas solicitudes, muchos formularios, que uno de ellos mande una nota de agradecimiento por simplemente haberlo recibido o por la oportunidad de dar empleo, va a hacer que seguramente quiera buscar entre esa lista a aquel que ha sido tan amable y tan agradecido. Dice, a menudo incluirás 10 de tus contactos en una lista de seguimiento de tus esfuerzos de días anteriores. Esta lista y el trabajar de esta manera diariamente hace que se retroalimente y siempre tengamos cosas para hacer. Y siempre haya nuevos contactos y tenemos que estar trabajando en tenerlos y a la vez eso da sus frutos en que vienen más adelante contactos de ellos mismos que hemos trabajado antes. Muy bien. Y el punto siguiente es que tenemos que realizar 2 reuniones cara a cara, lo que llamábamos entrevistas, pero aclarábamos que no solamente son entrevistas formales de empleo. Y dice, como parte de tus esfuerzos de contacto, planifica al menos 2 interacciones cara a cara por día. Vivimos en un mundo en cual las comunicaciones han pasado a un plano muy virtual y por supuesto esto es bueno en el hecho de que acelera y
y hace más fácil estas interacciones, pero también el efecto que tiene el contacto cara a cara es importante y la cercanía que deja y que posiblemente no exista un proceso de búsqueda de empleo en el cual no llegue a existir un contacto cara a cara con alguna de las personas. Y dice, realizar una entrevista informativa para conocer la experiencia de la vida real de alguien que trabaja en un campo o compañía que te interese. Pensando en algún estudiante pronto a graduarse, recién graduado, o quizás no recién graduado, sino al contrario, que está empezando una carrera o pensando cómo será su futuro laboral, es bueno, es interesante y es sano que pueda hablar con personas que ya están en el rubro para conocer el día a día y no quedarse con una impresión que puede tener que a lo mejor en algún punto puede estar errada. Si no fuera el caso de un estudiante, fuera el caso de una persona que está en una búsqueda activa de empleo, quizás veamos un empleo como el ideal, como el que nos gustaría tener y como el cual haríamos mucho esfuerzo por obtener. Y sin embargo, si hablamos con alguien que ya está en el rubro o en la empresa, podemos ver que quizás algunas cosas no tienen que ver con nuestras expectativas, ya sean los beneficios que tienen, el horario o diferentes políticas que tenga la empresa que no concuerdan con nuestra búsqueda. Así que es interesante antes de gastar nosotros esfuerzo, tiempo, poder hacer ese tipo de averiguaciones. Dice coordinar para almorzar con un amigo o un contacto, visitar a un familiar que pueda ayudarnos con nuestra búsqueda de empleo, invitar a hermanos o hermanas ministrantes a nuestra casa para hablar sobre nuestras necesidades de empleo. Y también esto es interesante que en la iglesia tenemos una red natural de contactos de las personas que conocemos, no porque les conozcamos en gran profundidad, sino porque ya básicamente tienen un perfil nuestro de quiénes somos, de qué creemos, de qué valores tenemos, y son muchos, y eso es interesante, y ellos conocen personas a la vez, con lo cual eso puede llevarnos a llegar a hablar con alguien que sí sea un potencial empleador. Hablar con un vecino mientras caminas, asistir a un grupo de búsqueda de empleo o a un taller de habilidades para la búsqueda de empleo. Vamos a analizar un poquito más adelante esos recursos que la iglesia tiene para ayudar en estos aspectos. Asistir a una entrevista de trabajo oficial, por supuesto si ya hemos llegado a ese punto, que es ideal y es un poco el objetivo intermedio antes de tener una propuesta formal de trabajo. Y participar en una feria de trabajo, cámara de empleo o en un evento de la industria. Actualmente se llevan a cabo, dependiendo de las industrias y en muchos casos para nuevos empleos de estudiantes, ferias de empleo o ferias de trabajo en la cual podemos ir y ahí sí interactuar cara a cara con personas en las cuales podemos dejar un currículum, hablar, averiguar. Y dice, por último, conectarse con personas cara a cara fortalece las relaciones y ayuda a obtener información adicional. O sea, no lo veamos solo como el realizar una reunión cara a cara, la entrevista formal de empleo, sino aún la manera de averiguar, conocer y quizás ampliar o modificar nuestra visión, no solamente de cómo estamos encarando nuestra búsqueda, sino lo que hablábamos al principio de qué puede estar faltando en nuestra formación, en nuestro perfil. Quizás al averiguar lo que hablamos con otras personas, determinemos que en tal industria es muy necesario tener, no sé, un conocimiento que no tenemos o que podemos complementar con algún curso, con estudiar algo o con realizar ciertos cambios en nuestra formación. Y eso es muy interesante también, que nos hace más aptos para el trabajo y seguramente más fácil o allanará nuestro camino hacia una oportunidad laboral. En resumen, este método 15-10-2 nos ayuda brindándonos un mayor control de nuestra búsqueda de empleo, porque no dependemos de las publicaciones de empleo para progresar. No es que un día que nadie está publicado no tenemos nada para hacer, sino que todos los días tenemos mucho para hacer. Por supuesto que las publicaciones de empleo son alimento para ese 15 diario de nuestros recursos, ¿no? Pero no dependemos de que haya 15 publicaciones cada día, sino que aquellas que nos sirven las tomamos y las que no las buscamos de alguna otra manera. Brinda oportunidades para pedirles a amigos, familiares y conocidos información específica que nos será más útil. Dice, nos ayuda a encontrar clientes potenciales u otras oportunidades que quizás no hayamos encontrado simplemente buscando en sitios de empleo y respondiendo a ofertas de trabajo. Y nos ayuda a comprender una mejor manera de ayudar a otras personas que buscan empleo también. Y esto es muy interesante, no solamente pensando de una manera totalmente para mí y para lo que yo deseo,
sino que nos hace más sensibles a las necesidades de otras personas, y no solamente más sensibles desde el solamente desear que vaya bien, sino ser para ellos una buena herramienta en dar consejos y cómo desempeñarnos, cómo desenvolvernos en una búsqueda de empleo. Aún cosas que hayamos descubierto y podamos pasar a otras personas. Hay ámbitos a donde eso lo podemos hacer de mejor manera, y muchos de esos tienen que ver con los recursos de la iglesia, ya que los servicios de empleo de la iglesia ofrecen varios recursos para ayudarnos en nuestra búsqueda de empleo. Muchos de esos son los grupos de búsqueda acelerada de empleo o los grupos de empleo, como los conocemos. Eh, este formato que la iglesia tiene de trabajar o de reunirnos en grupo para recibir información no tiene nada que ver, no tiene solo que ver con lo que recibimos, sino también con lo que compartimos. Por eso nuestras experiencias en la búsqueda de empleo es bueno que podamos usarlas para mejorar nuestro propio perfil, como hablábamos recién, y también para ayudar a otras personas a ver desde nuestro enfoque cómo podemos ayudarles. Estos talleres, como decía, este es el primero que estamos dando y tiene que ver con cómo enfocar nuestra búsqueda de empleo. Y habrá cada día martes la presentación de 2 de estos a partir de hoy, y serán cómo enfocar mi búsqueda de empleo, cómo mejorar mi currículum, cómo encontrar oportunidades laborales, cómo prepararme para entrevistas laborales. Tendremos la oportunidad cada viernes de enviar preguntas. Como yo les decía recién, ustedes pueden ahora enviar esas preguntas al hacer comentarios en el chat de este video. Serán recogidas para poder analizarlas en este foro de expertos de los días viernes. Y también ustedes podrán, ya que esto va a ser una transmisión por Zoom, conectarse y hacer sus preguntas directamente o compartir sus experiencias que pueden ayudar a otros. Y es interesante también que podamos buscar entrenamiento o mentoría. Para los líderes que están desempleados, líderes como obispos o miembros de Presidencia Destaca, los gerentes de bienestar y autosuficiencia, estamos para ayudarles en esa mentoría uno a uno. Y si no, ustedes pueden buscar, la mayoría de los miembros de la iglesia tienen, por supuesto, en sus presidentes de quórum, en sus hermanos ministrantes, presidentes de socorro, personas que pueden ayudarles en esta búsqueda también. Por supuesto que los especialistas de bienestar y autosuficiencia también están entrenados y son un recurso para actuar como mentores en este caso y darles el conocimiento de los recursos que están disponibles, y aún personas que nosotros conozcamos que pueden estar dedicadas a aquello que queremos dedicarnos en un rubro, una industria particular, podemos buscar su consejo, seguirles a ellos, y quizás personas, como decíamos antes, de la familia, amigos, en los cuales podamos tener una confianza de que nos digan cómo nos ven en apariencia externa y qué piensan que podemos mejorar, qué piensan que podemos cambiar. Es bueno también basarnos y apoyarnos en ellos para realizar este trabajo de mentoría con ellos y de vernos nosotros mejor. Dice, estas ofertas brindan oportunidades para conectarse con otras personas que buscan trabajo, encontrar apoyo mientras navegas por tu búsqueda y acceder a profesionales de empleo que te ayuden. Haciendo una reseña breve de cada una de estas cosas, el Grupo de Búsqueda Acelerada de Empleo, o BAE, como lo conocemos por sus siglas, proporciona conexiones con otras personas que están en búsqueda de empleo también, apoyo diario mientras buscamos un nuevo trabajo, la formación en habilidades para la búsqueda de empleo impartidas por expertos, intercambios de oportunidades de trabajo entre los miembros del grupo, lo que mencionábamos recién. Estas reuniones incluyen una bienvenida, actualizar nuestras habilidades, o sea, pulirlas, y aquellas que son más importantes para la búsqueda de empleo. Este intercambio entre participantes, en que compartimos objetivos y hacemos seguimiento de los objetivos, es muy importante porque aprendemos entre pares. Compartir oportunidades laborales. A veces estamos enterados de oportunidades que no son para nosotros, quizás por nuestro perfil, quizás por nuestra búsqueda o quizás porque no es lo que nos interese, pero para otro puede ser algo muy interesante. Entonces, se logra en estos grupos esa conectividad entre participantes que hace que el traspaso de información sea muy valioso. Orientación y apoyo entre compañeros, y dice que son facilitados por asesores de empleos y voluntarios, duran 90 minutos por sesión y se ofrecen en momentos variados y en localidades variadas. Si ustedes consultan con sus especialistas de bienestar y autosuficiencia en las estacas, van a poder saber cómo acceder
a un listado que se encuentra en la página web de la iglesia, en donde hay grupos ofrecidos por las estacas y los barrios en los que se puede participar en forma remota. Y si no, por supuesto, pueden organizar sus propios grupos, lo que lo hace mucho más conveniente por el conocimiento del mercado local y de la situación local, ya sean estacas o barrios, ya sea grupos de búsqueda acelerada de empleo o grupos de búsqueda de empleo que duran un poco más de tiempo. Y todos estos analizan mucho más en profundidad estos puntos que ahora estamos viendo de cómo usar este método 15-10-2 del que hablábamos recién. El taller Cómo mejorar mi currículum, por supuesto, es bien específico en cuanto a cómo estos componentes básicos del currículum deben ser abordados y cómo resaltarlos, cómo resaltar fortalezas, habilidades. Es increíble cómo el mejorar con algunos tiempos de verbo nomás, o quizás sacar algunas cosas y hacer más hincapié en otra, puede mejorar muchísimo un currículum. Y cómo usarlo de manera efectiva. No se trata de una gran cantidad distribuida en todos lados, sino el buen currículum en el lugar correcto. Entonces, esos son los temas que vamos a abordar también en este taller. Hay un enlace con algunas sugerencias de recursos que la iglesia tiene para mejorar nuestro currículum también, que ustedes pueden acudir. El taller de cómo encontrar oportunidades laborales, podemos decir que es bien específico de esta parte que hablábamos recién, de cómo llenar ese listado de 15 recursos diarios. Entonces nos va a ayudar en cuanto a cómo abordar los anuncios de oportunidades laborales, qué ventajas y desventajas tiene, qué estrategias puede usar para tener éxito y fundamentalmente cuáles son aquellas oportunidades de trabajo que están ocultas, o sea, las que no están publicadas, aquellas a las cuales, lógicamente, al no estar publicadas, expuestas, no hay una gran cantidad de personas asistiendo, una larga fila para tener una entrevista, sino que quizás llegando en el momento oportuno, mediante las personas oportunas, podemos acceder a ellas y tener éxito en nuestra búsqueda de empleo. Cómo encontrarlas y qué herramientas puedo utilizar. El taller Cómo prepararme para las entrevistas laborales. Aquí hay una situación de generalmente bastante estrés, bastante nerviosismo, pero hay cosas que si las sabemos de antemano y vamos bien preparados, no tenemos que temer. Entonces, en este taller se habla de la preparación para la entrevista, de la declaración Yo en 30 segundos. Esta declaración también es conocida en recursos humanos como una conversación de ascensor, que quiere decir que en corto tiempo, con alguien que podemos interactuar, podemos resaltar nuestras habilidades, nuestro valor y compartir nuestra visión de la búsqueda de empleo, generando un interés en la persona que nos escucha. Y de esa manera, referenciarnos a alguien que pueda ser un potencial empleador o un potencial empleador que nos esté escuchando pueda interesarse en nuestro perfil. Declaraciones positivas, muy importante para nuestro currículum, cómo podemos nosotros mostrar aquellas cosas en las que hemos agregado un valor, ya sea en nuestras situaciones anteriores de empleo o en nuestro desempeño diario en la vida, o qué cosas son buenas en mi forma de ser, en la manera en que me empleo, y puedo decirla de una manera en la cual causa una buena impresión, sin faltar a la verdad, pero resaltando aquellas partes positivas. ¿Cómo responder preguntas difíciles? Lo que decíamos recién, en las entrevistas a veces nos hacen algunas preguntas que tienen que ver no tanto con respuestas que debemos dar como sí o no, sino elaborar una respuesta. Entonces, ¿cómo elaborar ese tipo de respuestas? A veces a simplemente preguntas de que hablemos de algo o se nos haga referencia a algún bache en nuestra historia laboral o en algún corto tiempo de duración en un empleo. ¿Cómo entonces podemos responder de una manera positiva estas preguntas difíciles? También cómo podemos nosotros hacer preguntas, cómo podemos demostrar nuestro interés y cómo podemos averiguar cosas que queremos saber del empleador en una entrevista laboral sin parecer descorteses y al contrario, sino generando una buena, una actitud una buena impresión en aquel que nos está entrevistando. ¿Y cómo hacer un seguimiento después de la entrevista? ¿Qué hacemos después? Hablábamos recién de las notas de agradecimiento, por ejemplo, y hay otras maneras también en las cuales podemos, y se ven en este taller más en detalle, dar una buena impresión y continuar después de la entrevista. En los foros que tendremos los días viernes a las 15 horas cada semana, pregunta un experto. Como decía, es una transmisión en la cual ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas a profesionales de empleo relacionadas con su búsqueda de empleo, plantear su situación,
ayudar a otros a través de eso, evacuar dudas, y esas sesiones durarán más o menos 1 hora y están todos invitados a poder eh, participar. Como les dije al principio, si ustedes se suscriben al canal de YouTube y ponen el alerta de recibir las notificaciones, les va a llegar un recordatorio de que eso va a ser transmitido cada viernes, así pueden participar. Y si no, pueden verlo después, ya no interactuando con preguntas, pero ver aquellas preguntas que otros han realizado, ya que va a quedar también en el canal en la transmisión que se hizo cada viernes. Algo interesante es que en el entrenamiento 1 a 1, como decíamos, la necesidad de buscar un mentor, ya sea nuestros líderes, aquellas personas que conocen más del rubro, es un muy buen recurso, ya que podemos buscar a alguien que conozca algo más de la búsqueda de empleo, recibir asistencia personalizada en función de nuestros perfiles, las circunstancias, y obtener la asistencia tan frecuente como nosotros podemos desear. Así que aquellos que puedan hacerlo con sus líderes, con sus pares, con otras personas que conozcan, es muy bueno buscar el entrenamiento y la mentoría de una persona que quizás ya haya pasado por caminos que nosotros estamos transitando ahora, aún la búsqueda de empleo, entonces pueda darnos buenos consejos de cómo hacerlo. Y algunos recursos adicionales que también mencionamos tienen que ver con estos talleres y grupos online que acabamos de describir. Aquí dejo para ir terminando los días y horarios en que serán transmitidos y, como dije anteriormente, serán actualizados, pero siempre estarán disponibles en el canal de YouTube de Bienestar Autosuficiencia SAS. Los foros de pregunta a un experto los días viernes a las 15 horas, y también algún enlace que ustedes pueden copiar o pueden buscar, en el cual la iglesia da consejos de cómo tanto elaborar un currículum como hacer la búsqueda de empleos y las cosas que estamos mencionando ahora. Queremos darles a todos muchísimas gracias por participar en esta primera transmisión y desearle que puedan poner en práctica estas cosas y ver los resultados y las bendiciones que vienen cuando nosotros tomamos el control de nuestra búsqueda de empleo, y reafirmar esa primera declaración de que el Señor está pendiente de nosotros y Él desea que tengamos éxito. Así que deseamos que todos puedan tener ese éxito y compartirlo y ayudar a otras personas también. Muchas gracias a todos por participar.